49 personas y empresas fueron mencionadas en el caso Sobornos en las declaraciones de Laura Terán el pasado día domingo. Personas y entidades que habrían liderado, ayudado, participado en el manejo de fondos ilícitos entregados al movimiento Alianza País. Damos la bienvenida al licenciado Juan Cubi, miembro de la Comisión Anticorrupción Ciudadana. Licenciado Cubi, ¿cómo mira usted este proceso que involucra buena parte de la cúpula del gobierno anterior? Buenos días, Gustavo. Rosana, gracias por el espacio. Mire, el tema de la corrupción, les decía yo hace un momento, es como ese personaje mitológico de los griegos, ¿no? La hidra, ¿no? Esa famosa monstruo que usted le cortaba una cabeza y le crecían 3 más, porque ya los tiene desbordados, ¿no? Este caso que estamos viendo, que fue evidenciado con el testimonio de la señora Laura Terán el día de ayer, es ya supera toda imaginación, ¿no? Es decir, cuando usted ve el esquema que dibuja ella, que lo tenía de alguna manera registrado en su cabeza, pero que obviamente responde a una realidad, donde estaba el esquema de reparto de las coimas, de los aportes ilícitos de campaña, uno no puede, no le cabe a uno en la imaginación que durante 10 años se haya manejado el país con ese criterio, con esos mecanismos de corrupción. ¿Y eso qué quiere decir? Y es que el tema de la corrupción debe seguramente ir mucho, pero mucho más allá de lo que se esté evidenciando hasta ahora. Yo le puedo dar testimonio de lo que sucede en la Comisión Nacional Anticorrupción, en el sentido de que cada martes que nos reunimos, mientras está tratando de absolver unos 2 o 3 casos que estamos asumiendo, aparecen 2 o 3 denuncias más. Pero sí, la verdad es que se diga lo que se diga en estas declaraciones, no están todos los que son. Siguen quedando muchísimas personas afuera. Mire, lo que se evidencia que existió en 10 años fue un esquema de corrupción perfectamente. Una verdadera pirámide. Más que una pirámide, fue una red, ¿no? De corrupción perfectamente diseñada, al estilo de las mafias, ¿no? Es decir, que no solamente se reparten un botín, sino que tienen estructuras para generar la impunidad y para viabilizar estas prácticas de corrupción. Y quizás, Juan, deberíamos suponer que esta estructura que estaba a nivel nacional y que se administraba desde un edificio en la ciudad de Quito iba descendiendo hacia las provincias también. ¿De qué edificio se administraba? Porque debe ser Concorde en Quito. No, desde Carondelet, desde el edificio que hay en la Plaza Grande. Pero bueno, tenían la oficina, digamos, administrativa. Digamos, en el esa Concorde. era la oficina, porque el esquema es clarísimo, ¿no? Lo que da a entender la señora Laura Terán, y que esperemos que dice la señora Pamela Martínez, que tiene que rendir su testimonio hoy, es que obviamente era en Carondelet, era el sitio donde se diseñó y se montó este esquema de corrupción, y con nombres y con funciones, ¿no? Y tiene una estructura más que piramidal mafiosa, Gustavo, Rosana, porque usted sabe que la mafia opera con esta lógica de los capos, ¿no? Sí. Sí, son cabezas en base a nodos, que si uno cae están exactamente, para pero con jerarquía, es decir, hay alguien que manda a otros y otros que a su vez mandan, ¿no? Entonces es más que una pirámide, es estas especies de redes ilegales donde siempre hay una persona que es el eje, el centro de las decisiones, ¿no? Si usted ve ese esquemita que diseñó la señora Laura Terán, usted está viendo que prácticamente hay ese esquema, se reproduce ese esquema delincuencial de manejo, en este caso, del poder político. Eso es lo más triste para este país. Ahora, le escuchamos, le leímos, mejor dicho, al expresidente de la República, Rafael Correa, a través de su cuenta de Twitter, y a un importante grupo de gente afín al expresidente, afín al correísmo, de que esto sigue siendo una ficción, que estos no son más que los aportes del Fondo de Solidaridad de la Presidencia de la República, que no hay nada ilegal ahí. Rosana, ¿usted sabe cuál es el máximo código de los delincuentes, de los choros en este país? Negar es padre y madre. Esa es una consigna que siempre se le ha aplicado. O sea, nunca un delincuente va a ir a decir ante un juez: señor, yo soy culpable, por lo tanto estoy dispuesto a que me apliquen la condena, suponiendo que yo acepto el delito. Lo van a negar. Eso existe. ¿Por qué razón? Porque mientras
se niegue un delito ante la autoridad, hay la posibilidad de pelear por varios mecanismos la inocencia, incluso mecanismos ilícitos como sobornar a un juez. El momento en que un delincuente dice, sí, yo cometí un delito, está admitiendo ya frente a eso, ya no hay ningún tipo de opción. Entonces, eso va a ser una constante, una práctica, porque como era una red delincuencial, tienen que operar con criterios delincuenciales. Lo van a negar hasta el último, pese a que están las evidencias. Claro, yo recuerdo, me trae mucha colación, ¿se acuerdan cuando el caso de gobierno de Bucaram, ¿no? Él también siempre dijo, a mí no me han visto con nada, ¿dónde están mis cuentas? ¿Dónde están las cosas que yo he robado? Que me llevé. ¿Dónde están los costales? Tienen que darme evidencias. Ese era el argumento de ellos. 20 años estuvo fuera del país y luego regresó porque prescribió la condena, ¿no? Y algo que hay que recordar a toda la opinión pública, a nuestros oyentes, es de que este no es un caso de los $6,000 que dicen algunos correístas de este préstamo al correo, de los 15 millones de aportes ilegales a Alianza País. Esto fue solamente la para los semilla chicles, para sembrar estos aportes a cambio de prebendas para acceder a grandes contratos públicos que luego eran objeto de sobreprecios, de recontrataciones, de nuevas coimas. Es decir, un terrible círculo vicioso que ha perjudicado al país, no en centenares, en miles de millones de dólares. Esto tienen que recordar todos los ecuatorianos. Y mire, y le voy a contar una situación que estamos manejando en la Comisión Nacional Anticorrupción. Hemos sido ya aceptados como veedores de este proceso, no de negociación, sino de esclarecimiento de la participación de Odebrecht en el esquema de corrupción. Usted sabe que este rato Odebrecht está, digamos, en conversaciones con el Estado ecuatoriano, con la Procuraduría, y hemos pedido que... ¿Qué significa esto de veedores? Es para, en efecto, poder constatar que esos acuerdos a los que eventualmente se llegaría estén, digamos, fundamentados en criterios legales, éticos y sobre todo defendiendo los intereses nacionales. Y digo, ¿por qué razón? No sé si usted recuerda que el secretario anticorrupción habló de unos 60 millones, 80 millones que podría ser... De lo que se había entregado, efectivamente. No, de lo que Odebrecht reconocería. Como, bueno, en la comisión se ha establecido que probablemente el perjuicio para el Estado supere los $1,000 millones. Porque en todos los años que estuvo Odebrecht en cumpliendo, digamos, estos contratos, se habla de aproximadamente unos $4,000 millones, que sería el monto total de los contratos. Considerando el esquema de corrupción que se ha detectado, se hablaría de una cuarta parte al menos que estaría involucrado en aportes ilícitos. Ahora, justamente a través de las redes nos dicen que hay que respetar el principio de inocencia, que efectivamente aún no se ha demostrado nada, que todo está todavía en manos de la justicia. Todo lo que hemos venido escuchando, todo lo que hemos venido viendo durante años y que de a poco se ha ido confirmando desde que empezaron las denuncias a través de una serie de reportajes periodísticas, de un informe que incluso vino de periodistas del extranjero, de alguna manera se ha ido evidenciando en una serie de hechos a lo largo de estos últimos años. ¿Cómo hay que entender esto? ¿Dónde queda el principio de inocencia que nos dicen, que nos reclaman? A ver, eso hay que asegurar el principio de inocencia, porque si no volveríamos a reeditar lo que hizo el correísmo durante 10 años, ¿no? Que irrespetaba el principio de inocencia. Esa es una cosa, pero en este caso estamos hablando ya de graves indicios de responsabilidad penal, porque los testimonios también tienen un valor jurídico. Usted no solamente, digamos, hace una acusación y sanciona a un delincuente únicamente porque tiene pruebas físicas, ¿no? También un testimonio es una forma de, digamos, refrendar una acusación. Entiendo que la Fiscalía está realizando una profunda investigación de estos casos pormenorizada, con, por ejemplo, el caso de los cuadernos. Ahí estaba en la lista con los códigos. Y a mí me parece que el caso de sobornos 2012-2016 está contando con una colaboración eficaz de la señora Terán y no sé si la señora Martínez. Y eso tiene una explicación. Están dentro de este grupo o equipo de testigos protegidos. Sí, y eso tiene una explicación, Rosana. Probablemente esta señora, que no parece que haya sido la señora Terán, solo estoy especulando, no parece que ha sido parte de la argolla central, ha sido simplemente una operadora. Disposiciones. Ella lo que está haciendo es decir, no me van a tirar a mi solita y muerto, pues, de este esquema de corrupción. Y lo que dice es, yo hablo a cambio de que obviamente me reduzcan la condena. Eso es lo que se evidencia. Entonces ella dice muy bien, yo hice esto, fue con estas personas, recibiendo de tal funcionario, y eso es lo que está saliendo a la luz pública. Porque, solo para concluir, Rosana, no se olvide que el primer escándalo
de este esquema de corrupción salta a los pocos meses de posesionado Rafael Correa, con el tema de el hermano Fabricio, que estaba haciendo las gestiones para los pagos de los contratos a los proveedores privados, ¿se acuerda? No sé, tengo en la mente, debe haber sido abril del año 2007. Muy temprano, muy Sí, temprano. sí, que él salió a negar. El caso del Gran Hermano. Sí, después vino el caso Gran Hermano. Ya se le advirtió, se dijo, señor presidente, su hermano está tramitando contratos y está cobrando comisiones por agilitar pagos. Yo tengo en la mano, y salieron a negar. Pero además, Juan, otro de los temas, es muy difícil comprobar este tipo de cosas, ¿no? El tema de coimas o el pedir dineros a cambios y de contratos. Claro, no se lo hace con cheques ni con letras de cambio. Claro, eso no queda una evidencia siempre física de un depósito, de un cheque, o quedan oficios a través del sistema Quipus o a través de papel. Este tipo de cosas no quedan, generalmente no queda evidencia de este tipo que nos permita realmente confirmar. Bueno, algún momento habrá que rastrear ese dinero, de alguna forma, habrá que buscar las cuentas, buscar dónde tienen guardado y escondido el dinero. Pero en la justicia cualquier pequeño delito tiene que ser sancionado. Por ejemplo, el caso de los $6,000, hay un depósito, hay una cuenta corriente, hay el reconocimiento de haber pagado ese dinero y no hay una justificación legal para haber utilizado esos $6,000. Que sean $6,000 ya puede ser un motivo para que se le aplique una sentencia al expresidente Correa. El tema, me parece a mí, el tema más importante es cómo la sociedad ecuatoriana tiene que estar consciente de lo que ocurrió durante 10 años de un esquema político autoritario, clientelar y estructurado a partir de un nepotismo descarado, ¿no? Donde estaban grupos familiares controlando las funciones del Estado. ¿Qué opina la Comisión Anticorrupción, si es que hay un criterio institucional o un criterio personal suyo, de respuestas como de Cristian Viteri, que sigue negando el hecho? Dice que no le comprueban de que él ha recibido los $100,000 a pesar de las nuevas menciones que aluden a este legislador, o de Viviana Bonilla, cuyo abogado dice no haber recibido valor alguno o conocido origen de los fondos de campaña. La misma María de los Ángeles Duarte también dice que a ella no se le ha comprobado nada, su abogado la defiende y dice que no hay nada. Bueno, eso seguirán haciendo, como le digo. El código de la delincuencia es negar, es padre y madre, lo van a hacer hasta el último. Ahora habrá que pedirle a la Fiscalía que agilite las investigaciones y sea muy minuciosa en ir, digamos, evidenciando estos indicios para que se vuelvan pruebas. Serán los jueces los que tendrán la última palabra. Esperemos también que los jueces tomen decisiones acorde con las investigaciones de la Fiscalía, ¿no? Que esa es también la siguiente etapa. Vamos a ver qué pasa con los jueces. Pero yo personalmente creo, he visto algunas encuestas, que sí hay un sentimiento nacional por primera vez en historia de que vivíamos en un esquema de corrupción. El tema de la corrupción pública ya es un fenómeno que preocupa a los ecuatorianos. Si usted preguntaba eso hace 20 años, la gente prácticamente ni lo mencionaba. Se hablaba del desempleo, de la inseguridad. Ahora sí se habla del tema de la corrupción. Eso es positivo porque al menos tenemos una sociedad que está alerta, que está consciente de cómo opera el poder político. Ahora, ¿cómo desarrollamos mecanismos para evitar que esto se dé? Eso es harina de otro costal. Ahora, varios actores políticos opinan de que el correísmo continúa fuerte en el país. Se ve incluso con temor lo que está sucediendo en Argentina, capítulos que podrían eventualmente repetirse aquí. Ayer estuvimos con Cristian Zurita. Él señalaba tener conocimiento de que Correa continúa con un 25% de base electoral. Yo tengo mis dudas. Tengo dudas de que sea tan alto. Creo que es bastante inferior. Y el Ecuador no tiene el esquema del peronismo argentino. En Argentina el peronismo ha reinado durante 60 años o 70 años. Es distinto y tiene todo un esquema cultural que ha operado durante estos años. Como decía, usted se acuerda cuando le preguntaban a Perón, ¿no?, que hiciera una disección de las tendencias políticas, y él iba dividiendo entre socialistas, comunistas, liberales, de derecha, ¿no? Y al final le preguntaban él, bueno, ¿y dónde queda el peronismo? Y dice, todos son peronistas. Todos. Están los peronistas de derecha, los peronistas de izquierda. Es decir, el populismo tiene esa ventaja, ¿no? Es que todos se pueden adscribir sin tener una ideología clara. Todos pueden adscribirse a un esquema de un usufructo ideológicamente, ¿cómo le califica Rafael Correa? Populista. Yo siempre dije desde el inicio. Ahí entraba todo el mundo. Podríamos estar en los inicios de una etapa similar. Pero hay una diferencia muy notable, y es que el populismo ecuatoriano, cuya máxima representación fue el doctor Velasco Ibarra,
nunca operó con las lógicas corporativas que tenía el peronismo argentino. O sea, sindicatos organizados, asociaciones, maestros. Eso es lo que le permite siempre reciclarse. Aquí yo no veo que haya una posibilidad. Es más, fíjese, Cristina Fernández, con todos los juicios que tuvo, se queda en Argentina porque de todas maneras hace que opere toda esta trama que tienen de control político. Acá Correa salió corriendo a la primera que pudo, ¿no? Sí, justamente una de las reflexiones que le pedíamos a Zurita era si es que la situación jurídica actual del expresidente de la República, Rafael Correa, y viendo cómo avanzaría el proceso, le podría permitir o no retornar al país para una eventual candidatura a la vicepresidencia de la República, o en su defecto él se quedaría en el exterior, pero procurarían poner un candidato fuerte, un candidato o una candidata fuerte que justamente podría tener opciones importantes considerando este 25% de apoyo que todavía tendría en el país. Habría que ver cuál es el candidato o la candidata, primero. Segundo, entiendo que no puede volver al país porque tiene que ir a prisión. El presidente Correa tiene orden creo que tiene más de una orden, ya no sé, son tantos los casos, creo que tiene... Bueno, por el caso Balda tiene también ahora. Y ahora, claro, ha sido también ya acusado formalmente por la Fiscalía. Exactamente, y la otra es que no puede ser candidato, mientras esté en la cárcel no puede presentarse a un distrito electoral, digamos, para inscribir su candidatura, ¿no? En ese sentido, yo más bien... yo voy a hacer una especulación un poquito temeraria en política. Me parece que el correísmo está jugando muy hábilmente en favor de una candidatura de la derecha. Todo este esquema de Correa, de torpedear al gobierno, de atacar al gobierno, está favoreciendo más bien a la candidatura de Jaime Nebot. Eso me parece que es lo más. ¿Y Lasso dónde quedaría? Lasso está en un acuerdo con el gobierno. Veo que él está negociando mucho con el gobierno, está muy cercano, ahora está apoyando este tema. ¿Hay una cercanía también de Nebot con el gobierno? Yo creo que Nebot, como buen social cristiano, tiene esa habilidad para no comprometerse nunca, siempre utilizar las fichas en su favor. Y por eso es que con el gobierno llega un momento en que decide no confrontar. Fíjese, Nebot durante 10 años de correato tuvo todo lo que necesitaba para su alcaldía, no nos olvidemos de eso. Y la única vez que hubo un pequeño incidente, un roce, ¿se acuerda esa manifestación gigantesca en Guayaquil? Con lo cual dejó sentadas las condiciones de su relación con el poder central. Y vea todos los proyectos que salieron durante 10 años de correato, todas las obras, todas las grandes inversiones en la zona del Guayas, en la cuenca del Guayas, que son de alguna manera controladas por los socialcristianos. A mí lo que más recelo me da es que puedan existir negociaciones secretas, negociaciones por debajo en función de una conveniencia mutua. Por ejemplo, vea lo que le voy a decir especular. ¿Se acuerda cómo negociaba Abdalá Bucaram con los gobiernos que estaban en funciones? Ustedes recuerdan cómo era el esquema de negociaciones de Abdalá Bucaram. Él decía muy bien, yo no me meto en una contienda electoral, pero a cambio me anulan, el que gane las elecciones me ayuda a anular los juicios. Así, lo que pasa es que en muchos casos no le salió la negociación o era demasiado evidente los delitos que había cometido. A mí no me sorprendería, por ejemplo, que Correa esté planteando un acuerdo, es decir, yo no voto o permito que se den las elecciones, pero a cambio de que me levanten a mí los juicios. Más allá de estas especulaciones, licenciado Cubi, quisiera volver al tema de la veeduría, que nos señala usted. Van a estar como veedores los miembros de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Esto es bastante controversial. Entendemos la parte de que se intente recuperar algo de dinero de la corrupción de Odebrecht, pero ¿hasta qué punto es conveniente negociar con los más grandes promotores de la corrupción en Latinoamérica, cuando se ha escuchado incluso a la Procuraduría del Estado señalar que eventualmente este acuerdo les permitiría a Odebrecht trabajar nuevamente en Ecuador? A ver, nosotros ya nos pronunciamos en el sentido de que eso es inadmisible. Como comisión dijimos, no puede ser posible que pague lo que pague, repare lo que repare, pueda volver a ser contradictorio. Hemos dicho que eso va contra toda lógica. A usted le estafan y luego está ético, exactamente, negociando con su estafador para seguir lo que nosotros hemos planteado es que vamos a vigilar que esas conversaciones en efecto deriven en una reparación justa para el Estado ecuatoriano. Nada más, nosotros no nos metemos, no tenemos potestad para meternos en viabilizar estos acuerdos, solamente de manera que si es que en este proceso no permiten que la comisión acceda a la información, nos retiraríamos con la más absoluta discreción. Hay un hecho final, licenciado Cubi, un cabo que se queda sin atar.
Usted recordará la lista de Odebrecht, la tan famosa lista de Odebrecht en las postrimerías del gobierno de Rafael Correa, que se hizo todo lo posible y lo imposible también por ocultarlo, el viaje de Alexis Mera, la contratación de abogados allá, etcétera, etcétera. Nunca se ha publicado esa lista de quienes recibieron estos entre 30 a 60 millones de dólares directamente por Coimas. Es que, Gustavo, desborda eso, es demasiado. Es decir, mire, nosotros somos una comisión de personas que digamos, voluntarios, que no tenemos tampoco la capacidad de estar todo el tiempo, 100%, todos trabajamos. Ni recursos tampoco, porque con recursos se puede hacer. Sí, fíjese que con los pocos recursos que tenemos hemos logrado, digamos, presentar una serie de casos. No vean lo último de Cooper, esa es una gestión que hicimos como Comisión Nacional Anticorrupción, presionar, exigir que se destapen los balances para que la ciudadanía conozca lo que sucedió. Esos son los aportes que se puede hacer. Realmente se necesita que la Fiscalía y los organismos de control del Estado tengan la capacidad para asumir el desafío de combatir la corrupción. No hay otra posibilidad, porque es algo que desborda, Gustavo. Estamos hablando de la corrupción, de la mega corrupción, pero no se olvide que en cada organismo seccional hay también casos de corrupción. Para eso hay comisiones provinciales. Hemos promovido las comisiones provinciales para que se encarguen de los casos, digamos, que están más al alcance de la mano. Pero es una cosa que desborda la capacidad no solamente del Estado, de una sociedad de controlar este fenómeno, esta lacra de la corrupción. La conclusión, deberíamos sentirnos tranquilos si es que todo esto genera por lo menos precedentes para tener un futuro más transparente en el manejo del Estado a futuro. Yo iría más allá, Gustavo. Yo creo que la sociedad guatemalteca hay que debatir cuáles son los mecanismos que impidan que se dé la corrupción, que faciliten el control desde la sociedad del poder político. Eso yo no puedo adelantar, porque hemos intentado algunos mecanismos, pero tiene que haber una conciencia ciudadana de que hay que evitar la corrupción. Tienen que nacer desde la ciudadanía, porque vemos algunas propuestas que han venido desde el Ejecutivo, esta comisión de expertos internacionales, ahora se habla de la creación de jueces para la corrupción, la propia creación de la Secretaría Anticorrupción como un brazo del Ejecutivo en este caso. Entonces hay una serie de experiencias que vienen, pero desde el poder, digamos, con la excepción de la Comisión Anticorrupción, pero quizás lo necesario es el empoderamiento ciudadano frente a estos temas. Bueno, ¿cómo creamos una cultura de la ética en una sociedad? Es un proyecto de país. Yo hablaría de que es un proyecto fundamental para que funcione una democracia. Es decir, cómo hay una sociedad que a partir de la ética, es decir, del compromiso con valores de honestidad, puede no solamente operar en la vida cotidiana, sino controlar al poder público. Sí, así hay que trabajar por eso. Gracias al licenciado Juan Cubi, miembro de la Comisión Anticorrupción.